Lunes frenético en la política española. Carlos Mazón firma su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, aunque conserva su escaño como diputado. Admite algunos errores, pero se muestra como víctima y señala al gobierno como responsable de casi todo lo ocurrido. Un adiós tardío por la puerta de atrás a la misma hora en la que declaraba la periodista con la que compartió aquella comida en el Ventorro y que confirma que Mazón no dejó de recibir llamadas y mensajes. En su cabeza seguirán resonando los gritos e insultos de las víctimas de la Dana en el funeral de Estado. Dimisión histórica e histórico juicio. En el Supremo, por primera vez, un fiscal general del Estado sentado en el banquillo y acusado de revelación de secretos. Y por si fuera poco, el alto tribunal propone también hoy juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas. Un país en plena sacudida institucional. Así que hoy más que nunca buscamos refugio en un lugar de calma, de historia y de silencio. La Catedral de Zamora, sede de las Edades del Hombre. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Como pueden ver, hemos dejado nuestro plató habitual para instalarlos en un escenario único, cargado de historia, arte sacro y patrimonio. Nos encontramos en la Catedral de Zamora, corazón de la 28ª edición de las Edades del Hombre, que este año lleva por título Esperanza, un mensaje más necesario que nunca en estos tiempos convulsos. Y precisamente aquí, entre siglos de fe y belleza, hemos querido hacer nuestro programa y entrevistar al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones de marzo del próximo año, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas noches, presidente, en este día tan trepidante, informativamente hablando. Pues sí, muy buenas noches y sobre todo, frente a ese día tan trepidante, tranquilidad en la Catedral de Zamora. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis y tranquilo. En las Edades del Hombre. También. Ahora le pregunto por las Edades del Hombre. Quiero presentar también a los contertulios que me acompañan y que van a ayudar a hacer también esta entrevista. Dos zamoranos, por cierto. Eva Crespo, directora de la 8 en Salamanca. Bienvenida a Cuestión de Prioridades. Muy buenas noches, en Zamora. En Zamora, qué bien, sí. Qué gusto. Sí. Luis Jaramillo, también zamorano, habitual contertulio de Cuestión de Prioridades. Buenas noches, ¿estás en casa? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mira que he estado veces en esta catedral y nunca había hecho nada semejante a lo que estamos haciendo hoy en esta capilla. Estamos en la capilla del Cardenal, por cierto, llena de frescos, de retablos maravillosos. Desde Palencia, Elena León, buenas noches. Muy buenas noches. Yo no soy zamorana, pero hoy de adopción. Hoy de adopción. Bueno, luego veremos las Edades del Hombre, que tendremos ese privilegio. Presidente, las Edades del Hombre cumplen casi 30 décadas, emocionando, llenando pueblos, ciudades. ¿Qué tiene esta exposición para que después de casi 3 décadas siga gustando tanto, siga teniendo éxito y siga sin agotarse? Bueno, la verdad es que las Edades del Hombre es el reflejo de lo que simboliza el patrimonio en Castilla y León y el patrimonio de Castilla y León en España, que ya de por sí es uno de los países con más patrimonio de Europa y del mundo entero, ¿no? Yo creo que las Edades del Hombre reflejan un poco el sentimiento, el sentido de nuestra tierra. Tenemos historia, tenemos arte, tenemos fe, tenemos muchísimo talento. En estas décadas de tantas ediciones, son 12 millones de personas, ¿no? Y nunca se agota esa capacidad de emocionar y capacidad de impresionar. Esta edición de Zamora es espectacular. Yo se lo recomiendo a todos los que nos estén viendo y los que puedan venir, por supuesto, porque además es un diálogo permanente entre cultura y fe, entre arte románico, gótico, renacentista, pero también arte contemporáneo y de vanguardia. Sin duda, yo invito a que venga la gente a reflexionar y a disfrutar de esta edición. Desde aquí invitamos a todos los castellanos y leoneses que nos están viendo, luego les enseñaremos algún reportaje que hemos hecho estos días. ¿Usted cree que las Edades del Hombre y otros diferentes proyectos que están pendientes por presentar, Monte la Reina, el Polígono Industrial, el Museo de la Semana Santa, pueden cambiar el ritmo de esta provincia que necesita, digamos, un revulsivo económico urgente? Mire, lo primero que hay que hacer es creer en Zamora, y yo creo en Zamora, y hay muchísimos zamoranos que creen en Zamora, y necesitamos proyectos
para impulsar el progreso de Zamora. Las Edades del Hombre es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, pero también podemos hablar del empujón definitivo al Conservatorio de Música, del polígono industrial de Monfarracinos, podríamos hablar de las viviendas, podríamos hablar de tantos proyectos que son importantes para el impulso y el desarrollo, no solo en el ámbito cultural o social, sino también en el ámbito económico. Yo creo que lo que necesitamos es apostar por proyectos importantes. Otro que yo creo que podría destacar, la colaboración que ha hecho la Junta de Castilla y León para impulsar el proyecto de Montelarreina en Toro, me parece también digno de destacar. Vamos ya con la actualidad trepidante que decía antes, vamos a olvidarnos de esta paz que nos dan estos muros. Vaya día, este lunes, los lunes normalmente no pasan nada, hoy han pasado muchísimas cosas. Vamos a empezar por la dimisión, ya la ha firmado el señor Mazón. La mayor parte de la sociedad, presidente, hoy estará pensando que el señor Mazón debería haberse ido ya a su casa, que debería despojarse de cualquiera de sus cargos, que esta decisión llega tarde, casi un año tarde. ¿Usted qué piensa? Mire, yo creo que en estos momentos de quien nos tenemos que acordar ahora más que nunca es de las víctimas, de los que perdieron la vida, de sus familiares y de los que han perdido parte o todo lo que tenían. A ellos tenemos que volcar nuestros esfuerzos. Ha hecho un esfuerzo por la reconstrucción en Valencia y él ha dicho que llegaba hasta aquí, que ya no tenía fuerzas, ni él ni su familia para seguir. Por tanto, respeto absoluto y lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de generosidad y de entendimiento por las víctimas en primer lugar y por la provincia y la Comunidad Valenciana en segundo lugar. ¿Usted cree que esta decisión la toma Mazón para no dañar las siglas del PP o es el partido el que le ha presionado para que se marche? Pues la verdad es que lo desconozco. Yo creo que eso ya va para los comentaristas. Lo importante es que se ha tomado ya por parte de Mazón esta decisión y hay que pensar en el futuro. Se necesita un gobierno cuanto antes y se necesita perspectivas de futuro por respeto, como digo, a las víctimas e impulsar el proyecto de reconstrucción. ¿Cree que le puede afectar el caso Mazón a usted en las elecciones autonómicas, a la señora Guardiola en Extremadura? Pues mire, yo no pienso en eso, yo pienso en la gestión del día a día, en que tenemos que gestionar un gobierno, liderar un proyecto para Zamora, para las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, y ese proyecto donde, desde luego, estamos demostrando que gestionamos con eficacia, que gestionamos con utilidad, pensando siempre en las personas. Creamos riqueza, creamos empleo, somos los mejores en los servicios públicos, ninguna comunidad autónoma puede decir lo que dice Castilla y León y además eso lo hacemos con los impuestos más bajos de toda nuestra historia. Su eslogan, yo creo, bueno, precampaña electoral, podemos decir, el de menos ruido, más nueces, ¿no? Podríamos decir que es una precampaña, no es el eslogan de campaña. ¿Quién hace más ruido en Castilla y León? Pues lo saben todas las personas. Yo creo que de lo que se trata, lo que nos pide la gente es que no discutamos, que no haya broncas, que se intenten resolver los problemas. La gente lo que quieren son soluciones, son propuestas. Lo decía yo antes, nosotros estamos más al resultado, al fruto, a las nueces, efectivamente. Otros están en la bronca, en el ruido, en las cortinas de humo, allá cada cual con su responsabilidad. Y hablando de ruido, si usted ganara las elecciones en marzo, ¿renunciaría a gobernar con Vox, aunque se lo exijan los de Vox para evitar un gobierno ruidoso? Vamos a ver, en primer lugar, eso lo decidirán las personas de Castilla y León. En segundo lugar, yo siempre salgo a ganar. En tercer lugar, yo quiero gobernar en solitario. Y eso no quiere decir que me den miedo los pactos o las coaliciones, todo lo contrario. He demostrado que diálogo, pacto y gobierno en coalición. Pero también tengo que decir que estos 2 últimos años de gobierno en solitario han sido los que han ofrecido la mayor estabilidad de los últimos tiempos y los que nos han permitido tener más gente trabajando que nunca y tener los mejores niveles de satisfacción
los mejores de España en educación, los mejores de España en dependencia, los segundos en satisfacción del sistema sanitario público, los mejores de España en la atención a las personas mayores y los servicios sociales. Eso se ha conseguido en los últimos años. Por tanto, quiero decir que esa es mi ambición y eso es lo que presentaré a las personas de Castilla y León. O sea que usted es consciente que las mayorías absolutas hoy en día son casi una quimera, ¿no?, en cualquier comunidad autónoma, incluso a nivel nacional. Mire, vuelvo a insistir. Yo voy a ir a esas elecciones después de 4 años de gestión eficaz, de gestión útil, de sacrificio en favor de los ciudadanos de Castilla y León. Y ahí tengo que decir también, el resultado lo determinarán las personas de Castilla y León. Que va a presumir más de estos 2 últimos años que los 2 primeros, ¿no?, en coalición con Vox, es lo que me está más o menos diciendo. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y lo que sí le voy a decir es que vamos a presentar un proyecto de futuro. Yo ambiciono para mi tierra que estén en los puestos de privilegio como comunidad autónoma. Creo que el proyecto que hemos presentado de poner a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas de nuestro país, de nuestra nación, desde luego es un proyecto que es mucho más que estadísticas, o es mucho más que subir un número u otro en un balance. Es la causa de convocar a todas las mujeres y los hombres de esta tierra y decir: podemos conseguirlo, tenemos que confiar en nosotros mismos y ese proyecto nos va a proyectar hacia el futuro. ¿Y qué va a hacer entonces para convencer a esos votantes del PP que se puedan ir a Vox? Las encuestas estamos viendo que el PP dependería de Vox, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Para evitar, bueno, pues tener que volver a firmar un acuerdo de gobierno, como lo hizo al inicio de la legislatura. Vamos a ver, yo vuelvo a insistir. Nosotros tenemos que preocuparnos de las personas de Castilla y León. No tenemos que mirar ni a derecha ni a izquierda. Nosotros tenemos que decirle: hemos hecho esto y lo hemos conseguido entre todos, y sobre todo tenemos un proyecto de futuro, de colocar a Castilla y León entre las mejores comunidades autónomas, de ser ambiciosos, de confiar en nuestras posibilidades. Y por eso lo que tenemos que despejar de nuestro camino son las broncas, el ruido, y tenemos que ir a por el fruto, a por el resultado, a por las nueces. Y en esa convocatoria que hago a toda la sociedad de Castilla y León, estoy convencido que estará la inmensa mayoría de las personas de nuestra tierra. Hablaba de despejar, despéjeme la fecha de las elecciones autonómicas. Finalmente va a ser el 15 de marzo, como deslizó su secretario autonómico del PP. ¿Se puede cambiar la fecha en estos momentos? Mire, le voy a decir con claridad. Yo siempre he dicho, siempre, y estoy hablando de prácticamente 4 años, que iba a agotar la legislatura. La legislatura se agota en marzo del año que viene. Da igual que sea el 1, que el 8, que el 15. Va a ser en marzo del año que viene, salvo que convoque las elecciones Sánchez. Por lógica pura, no tiene sentido convocar a los castellanos y leoneses con pocos días de diferencia a votar 2 veces, ¿no? Y mi intención, y lo he dicho siempre y se lo he repetido a usted, a todos sus compañeros de Castilla y León o los que me preguntaban de otras latitudes, mi intención es agotar la legislatura y eso es mi compromiso y lo que voy a cumplir. 1-8-15. 1-8-15. ¿No? Sí, en el mes de marzo. No se puede ir más allá del 15 de marzo. ¿Cree que el problema que tiene el PP de Castilla y León es que cuando la gente piensa en Vox, piensa en Abascal y, digamos, no en la capacidad de gestionar que ha demostrado Vox Castilla y León? Vamos a ver, usted lo ha dicho bien, Vox Castilla y León. Van a ser elecciones autonómicas, por tanto hay que despejar la incógnita de Abascal. Aquí quien se va a presentar es Vox Castilla y León y lo que tenemos que hacer es un análisis de qué es lo que ofrece Vox Castilla y León, porque recuerdo que Vox Castilla y León pegó la espantada del gobierno, dejó tirada a la gente, le dieron instrucciones desde Madrid que tenían que salir del gobierno de Castilla y León. No se dio ninguna explicación convincente, porque las que se dieron no convencieron a nadie, y ahí tengo que decir con claridad
Lo que esperamos de Vox Castilla y León es que demuestren que son capaces de gestionar. Fíjese, ahora mismo, más allá de criticar al sanchismo, es que están todo el día en la bronca y en el ruido. Y lo que pedimos no es ruido, son nueces. Y nueces se llama dos cosas. En primer lugar, cuál va a ser su candidato para las elecciones autonómicas y, en segundo lugar, cuál va a ser su proyecto de futuro para Castilla y León. Necesitamos las personas de Zamora, de Ávila, de Soria, de toda Castilla y León, saber cuál es el proyecto de todos los partidos políticos. Y eso no lo sabemos de Vox Castilla y León. Lo que estamos viendo cada sesión de control es un choque constante entre el Partido Popular y Vox, entre usted y el portavoz, David Hierro. ¿Es tan mala la relación como parece? Bueno, yo eso se lo tendrá que preguntar al portavoz de Vox Castilla y León. Yo lo que sí puedo decir es que es curioso la situación. Yo intento explicar, intento ser respetuoso con quien me pregunta, pero intento explicar qué es lo que hace el Gobierno de Castilla y León. Lo que es sorprendente que Vox Castilla y León esté más preocupada de coincidir con el PSOE. Tienen intereses distintos, pero al final acaban coincidiendo en un único objetivo, que es atacar al Partido Popular. Y vuelvo a decir, es que han coincidido en casi un centenar de votaciones, algunas de ellas importantes, con leyes que se han demostrado que son unas auténticas chapuzas. Y también hemos visto otras votaciones algo sorprendentes. Yo creo que en esto la pinza PSOE-Vox, más allá de que finjan estar enfrentados, la pinza PSOE-Vox está funcionando en Castilla y León y en otros muchos sitios. Vox dice lo contrario, que es el PP el que sale a salvar al rescate siempre de Sánchez y del PSOE. Pues que me digan cuándo y dónde. Yo lo único que estoy viendo, y lo veremos en el debate y en la negociación de los presupuestos, veremos qué es lo que va a ocurrir. Decía usted antes que quiere situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España. Hablaba ya de que ya despunta, ya lideramos en sanidad, en educación, en dependencia. ¿Cuál sería el área prioritaria? Elíjame una, la más fácil, no la más fácil, la que crea más realista, que puede colocarnos en el top de arriba desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Le voy a dar tres. Una que se está ejecutando y muy bien, el transporte. Es gratuito el transporte público que depende de la Junta de Castilla y León. El mencionado transporte a la demanda, de los pequeños municipios a las cabeceras de comarca. En segundo lugar, el transporte interurbano. Hay algunos que dependen del Gobierno de España y tienen que pagar, y otros que dependen de la Junta de Castilla y León, que son gratuitos. Y en tercer lugar, el transporte metropolitano que hay en 5 capitales de provincia. ¿El tema del Bustil ya funciona perfectamente? ¿Todavía hay algunos problemas? Bueno, el tema del Bustil funciona perfectamente. Lo que sí es verdad es que estamos hablando de en torno a 550.000 solicitudes y, lógicamente, pues a veces se tarda algún día en poder dar respuesta a las solicitudes. Le hablaba de tres. He hablado de transporte, me parece una cuestión fundamental también la vivienda, algo imprescindible. Tenemos que seguir construyendo viviendas en alquiler, en propiedad, para jóvenes, en el mundo rural, ayudas al alquiler para las familias que necesitan el apoyo de la Junta de Castilla y León. Y en tercer lugar, el empleo. Me parece imprescindible. Tenemos que seguir creando riqueza y seguir creando empleo. Y ahí la ayuda a los autónomos creo que tenemos que destacarla. El apoyar a más de 100.000 autónomos, sabemos que es un pequeño gesto, pero es un gesto de lo que simboliza el Partido Popular. Frente a esas fuerzas políticas o el Gobierno de Sánchez, que está subiendo constantemente las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos, nosotros lo que queremos es demostrar, decirle a los autónomos: estamos con vosotros, sabemos cuál es vuestro problema, queremos haceros un guiño, sabemos que no es suficiente. Si llegáramos al Gobierno de España, las cosas serían de otra manera. Y mientras tanto, ayudar a los autónomos de Castilla y León que necesitan ese apoyo del Gobierno autonómico frente a la subida de las cotizaciones, es decir, la subida de los impuestos por parte de Sánchez.
Habla del empleo y si hay algo que está preocupando mucho a los jóvenes y a los padres de estos jóvenes es la imposibilidad muchas veces de que se queden en Castilla y León a trabajar, que se vayan fundamentalmente a Madrid, esa fuga de talento de la que ya llevamos hablando ya demasiados años. Yo no sé qué plan tiene usted de cara a los próximos meses o de cara a la campaña electoral para retener el talento, para que los jóvenes se queden aquí, que haya posibilidades de empleo. Vamos a ver, son varias cuestiones. Aparte de las líneas de apoyo desde el punto de vista del empleo, para que puedan emprender en Castilla y León, no solo tenemos líneas de apoyo para relevar a aquellos autónomos o aquellos negocios que se cierran, sino lo que buscamos es retener y atraer el talento. Vamos a ver, es verdad que se van jóvenes, pero de lo que no nos damos cuenta es que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma en capacidad de atraer jóvenes que vienen a estudiar a Castilla y León. Y eso es muy importante. Solo nos supera Madrid y Cataluña. Estamos entre las tres mejores en ese ámbito. Y también en la formación profesional se ha crecido muchísimo, no solo el número de estudiantes en el ámbito universitario, pero también hemos crecido en el ámbito de la formación profesional dual, que como todo el mundo sabe, tiene una capacidad de inserción laboral, de encontrar trabajo por encima del 90% y además encontrar trabajo en un entorno cercano. Es decir, somos capaces de retener a jóvenes, pero también somos capaces de atraer a otros jóvenes que vienen de otras comunidades autónomas a estudiar y a trabajar en Castilla y León. Vamos a volver a las elecciones. Se ha hablado y se ha publicado mucho sobre ese super domingo electoral, Castilla y León, Extremadura, posiblemente Aragón. Finalmente se ha frustrado. La señora Guardiola ha adelantado las elecciones a diciembre. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿No sería mejor estratégicamente, electoralmente, que las tres comunidades fueran a la vez? Mire, yo en esto creo que ha sido más fruto de los medios de comunicación, de los periodistas, de una teoría. Nunca se planteó. Pero yo me va a permitir, no es que nunca lo hayamos planteado ni hayamos tenido conversaciones, es que en la decisión de una convocatoria para las elecciones autonómicas de Castilla y León, yo solo me muevo por una cosa: el interés general de Castilla y León, el interés general de las mujeres y de los hombres de nuestra tierra. No me muevo por ninguna otra componenda. Yo sé que hay otras formaciones políticas que están pendientes del rédito electoral, de la estrategia, del tacticismo electoral. En eso a mí no me verán. Dije al inicio de esta legislatura, agotaríamos el mandato y el mandato se agota en marzo del 2026 y en marzo del 2026 serán las elecciones autonómicas en Castilla y León. Cualquier otra posibilidad es ajena a mi pensamiento y a mi reflexión. Y ahora que Castilla y León no va a ser la primera que va a ir a votar, ¿eso le libera, le quita presión? Pues mire, tampoco estoy pendiente de eso, porque todavía tenemos una responsabilidad, que es iniciar el debate y la explicación en el Parlamento de los presupuestos generales para la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos hablando de una cifra histórica, estamos hablando de cifras históricas en los servicios públicos de los que ya he hablado, de los nuevos servicios públicos como vivienda, transporte y otros, y también, por supuesto, de generar actividad económica. Me parece imprescindible. La economía es fundamental. Estamos hablando que tenemos más gente trabajando que nunca en nuestra historia en Castilla y León. En Zamora, en Ávila, en cualquier provincia hay más gente trabajando que nunca en toda nuestra historia. Después de idas y venidas y de errores, según decía la letrada mayor, recogía la letrada mayor de los presupuestos, del registro de presupuestos en las Cortes, bueno, ya los han presentado. Carlos Martínez le propone una reunión bilateral, PP y PSOE, para negociarlos, es decir, solamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Esta misma mañana decía que son los únicos que tienen alternativa de gobierno y que por eso usted tenía que hacer ese acercamiento. ¿Por qué rechaza ese diálogo bilateral? Y no sé si le ha sorprendido esa propuesta del candidato del PSOE. Pero si es que eso no tiene ningún sentido. Parece razonable
que lo que afecta a todos se discuta y se dialogue por parte del Gobierno de Castilla y León con todas las fuerzas políticas. ¿Por qué vamos a limitarnos a unos o a otros? Es que la gente está empeñada o en tener follones, bronca, ruido o en levantar muros. Mire, le voy a decir, el año pasado es verdad que había otro dirigente en el Partido Socialista y estaban pendientes de cómo resolvían esa situación. Las fuerzas políticas nos dijeron que presentáramos los presupuestos en las Cortes de Castilla y León. El Partido Socialista, como digo, estaba en otros problemas y Vox ni siquiera se sentó. Y ahora que lo hemos presentado en las Cortes de Castilla y León, dice que tiene que ser un diálogo bilateral. Ya he dado instrucciones al consejero de Hacienda para que en los próximos días se reúna con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento. Me parece que el viernes 14, el lunes 17, se reunirá con las fuerzas políticas para poder explicar, dialogar y negociar los presupuestos. Yo creo que la política no tiene que ser excluir. Si lo único que tiene que hacerse la política es un esfuerzo de integración, de entendimiento, de solución de los problemas. Y el que está buscando las exclusiones, el que está buscando el no entenderse o la bronca o el ruido en definitiva, eso no es lo que quieren las personas de nuestra tierra. Bueno, todo hace indicar, es verdad, que parece difícil, casi imposible que estos presupuestos salgan adelante porque no tienen el apoyo de sus socios, pero yo le quiero preguntar por una medida concreta que yo creo que es de las más importantes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las inversiones en el operativo antiincendios y ese proyecto de convertirlo en público y estable? ¿No se podrá hacer sin falta de presupuestos? ¿Hay alguna alternativa para poder hacer modificaciones? Vamos a ver, si las fuerzas políticas echan al traste los presupuestos más altos, económicamente, numéricamente más altos, con más gasto social, con más apuesta por el crecimiento económico, la economía y la creación de empleo, tendrán que dar explicación de por qué han realizado esa pinza. Esperemos. No adelantemos acontecimientos, pero en cualquier caso, en este asunto que usted me menciona, tengo que recordar que hemos aprobado 2 decretos leyes y, desde luego, haremos todas las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar la prevención, mejorar la prevención de incendios en nuestra comunidad autónoma y también incrementar el operativo. Extender todo el operativo durante todo el año, que ese operativo cada vez tenga un carácter 100% público y además reforcemos con medidas como es ayudar a las diputaciones provinciales para que de la mano de los ayuntamientos o los ayuntamientos de la mano de las diputaciones tengan siempre operativos y limpios los anillos de seguridad alrededor de los municipios. También vamos a apostar por facilitar la limpieza de los bosques, simplificando la burocracia, por poner algunos ejemplos. En conclusión, si no se aprueban los presupuestos, en este caso concreto haremos todas las modificaciones presupuestarias para que eso sea una realidad a partir de las primeras semanas del año que viene. ¿Le preocupa que la Fiscalía le investigue a usted y al consejero de Medio Ambiente, al señor Quiñones, por el incendio del Bierzo y no sé si teme que esto ahora se extienda a otros incendios de la comunidad? Mire, absoluta tranquilidad y absoluta confianza en la labor de la justicia. Ya en el año 2022 ocurrió una situación de estas características con los incendios aquí en Zamora. Hubo denuncias parecidas y el resultado fue el archivo de las actuaciones. Estoy convencido que puede producir un resultado parecido estas denuncias que se han presentado. Una de las provincias más afectadas por los fuegos fue León. ¿Qué va a hacer el PP para conseguir que no le penalicen los fuegos en esa circunscripción tan importante, además, para el PP? Mire, en primer lugar, desde el primer momento estuvimos al lado de las víctimas. Ayudamos a todos aquellos que necesitaban una ayuda, agricultores, ganaderos, apicultores, a quien se le quemó una casa o alguna edificación, ahí están las ayudas.
En algunos de los municipios los estamos reconstruyendo directamente desde el Gobierno de Castilla y León. También aquellas familias que tuvieron que desalojar de manera por indicación de los directores de extinción del propio incendio, también les hemos dado una compensación. Por tanto, ayuda a quien sufrió en aquel momento. En segundo lugar, también lo que estamos haciendo son apuestas claras por la provincia de León. No solo es la que en el capítulo de inversiones recibe más apoyo, porque más lo necesita en estos momentos. Hace poco he firmado 2 convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada y con Gosto para mejora y ampliación del polígono industrial municipal de La Llanada, y en segundo lugar también para mejorar también unas infraestructuras en el Ayuntamiento de Villablino, y también construir un polígono industrial en ese municipio. Por poner unos ejemplos, podría hablar de seguir la ampliación del polígono industrial de Villadangos, que es uno de los más grandes del noroeste de España, o de otras cuestiones. Vamos a bonificar aquellas autovías, la Astorga-León o la León-Asturias. También nuestra intención, no solo esa, la AP6, también la conexión de Castilla y León con Madrid, de gran parte de Castilla y León con Madrid, es una apuesta por la comunidad autónoma y en concreto por la provincia de León. ¿Quiñones va a ser cabeza de lista en las autonómicas? Pues mire, yo hay cosas que soy muy prudente y muy respetuoso. En estos momentos no hablamos ni de listas electorales ni de cabeza de listas. Ya llegará, no queda mucho, ya llegará, y desde luego lo que sí puedo decir es que Quiñones es un activo muy importante del Gobierno de Castilla y León. Y es el presidente del Partido Popular de León. Sí, sí, claro. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, con los casos de corrupción que le rodean, con esa ruptura de Junts que conocíamos la semana pasada, hoy el fiscal general del Estado empieza ese juicio por la revelación de secretos, va a seguir escribiendo páginas de su manual de resistencia y va a llegar hasta el final de la legislatura? Eso solo lo sabe él. Eso solo lo sabe él. Le recuerdo que en el año 2000... No digo lo que le gustaría, sino lo que cree que va a pasar. No, pero yo le recuerdo que en el año 2023 nos hizo votar en el mes de julio a las personas, a los españoles. Les recuerdo eso. No se sabe. Esta es una legislatura, un gobierno que está en el bloqueo más absoluto. Es una legislatura de un gobierno, el de Sánchez, que está chantajeado permanentemente por sus socios. Está secuestrado en sus decisiones por quienes le acompañan. A mí me parece absolutamente bochornoso. Sinceramente, este es un gobierno que no tenía que haber surgido nunca, y bueno, pues es lo que tenemos en estos momentos en España. Antes de pasarle también nuestros compañeros le pregunten al presidente de la Junta, yo quería, para terminar, preguntarle si le preocupa también de alguna forma esa presencia, esa avalancha que estamos viendo últimamente del presidente, de ministros, arropando y respaldando a Carlos Martínez, el candidato del PSOE, en estas semanas previas a la precampaña. Mire, más que preocuparme desde el punto de vista político, entiendo cuál es su intención al hacer esa pregunta. A mí lo que me provoca es decepción y pena. A mí me gustaría que vinieran muchos ministros a esta comunidad, de la mano de Carlos Martínez o de la mano de quien sea, pero que traigan compromisos claros a nuestra tierra. Y es que lo que hemos visto es los no compromisos de Sánchez, los no compromisos de Puente, los no compromisos del resto de ministros del gobierno de Sánchez. Eso es lo que nos ofrece el Partido Socialista. Y eso me parece, la verdad, que no nos gusta a ninguna de las personas. Ya dije en otro momento que venían de turismo electoral. Mire, yo lo que quiero es que vengan a Castilla y León con compromisos debajo del brazo. Para que vengan como vienen ahora, creo que es algo que se le va a volver en contra al Partido Socialista. O sea que es un candidato poco conocido, Carlos Martínez, entonces entiendo que todo el aparato le esté respaldando. Pues si lo que puede ofrecer el candidato del Partido Socialista es el caos en la gestión de los transportes del señor Puente,
o la nefasta ineptitud y negligencia de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, que es la ministra de Igualdad, y su mala gestión con las pulseras antimaltrato, ha sido lamentable, que ha dejado a las víctimas indefensas. Ese es el modelo del Partido Socialista en la gestión, si llegara algún día al Gobierno de Castilla y León. Y eso es algo que no queremos las personas de esta tierra. Se ha quedado justo con los dos ministros de Castilla y León, Ana Redondo y Óscar Puente. Pero no me dirá usted que no coinciden la inmensa mayoría de personas de Castilla y León en lo que he dicho, tanto de uno como de otra. Bueno, eso lo veremos, como dice usted siempre. Vamos a verlo en las urnas, ¿no? Vamos a ver qué le pregunta Eva Crespo. Buenas tardes. Pues defiende con mucho ahínco ese orgullo de comunidad que quieren dejar plasmados en los presupuestos que estos días nos presentaban, y decían, a tenor del ruido que quieren evitar y en su lugar dar frutos, que lo que pretenden es lograr un gran pacto de comunidad y situarla efectivamente entre las tres más importantes de España. Me imagino que en una competencia sana, un pique sano con, entre otras, Madrid, que me parece o me da la sensación de que toma como ejemplo. Ese gran pacto de comunidad, que además se va a traducir estos días en la explicación de esos presupuestos por parte de los consejeros, ¿es un brindis al sol o qué piensa usted que le van a pedir las otras fuerzas políticas y qué estaría dispuesto usted a ceder, o mejor dicho, a concederles en esa línea? ¿Por dónde van a ir los tiros? Mire, ahí está un paso concreto, real. Más de 15.700 millones de euros al servicio de esta tierra, al servicio de las personas, de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes y de los mayores. Para hablar de educación, pero para hablar también de autónomos, para hablar de los agricultores y ganaderos y de la gente del campo. Son hechos claros, precisos y concretos. Lo que queremos es hablar de cómo mejorar la educación, de cómo mejorar el campo, y lo que no queremos es que nadie venga a darnos lecciones de nada. Y por tanto vamos a escuchar con muchísima atención, pero lo que pedimos es, vuelvo a reiterar, propuestas claras y concretas. Que no venga nadie a darnos dogmas, que eso ya sabemos lo que hay. Lo que queremos es que haya un diálogo sincero, fructífero, con todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León. Luis Jaramillo. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. A lo largo de esta entrevista, la palabra ruido y la palabra transporte ha salido en bastantes ocasiones. Y a mí me preocupa bastante en esta situación de tanto ruido y tan imprevisible. Usted, que es muy aficionado al fútbol, cuando un partido no se sabe por dónde va, dicen que el partido se ha vuelto loco. Yo tengo la sensación de que la política se ha vuelto también bastante loca. A mí me preocupa mucho la capacidad de diálogo entre las administraciones, entre las instituciones. ¿Cuál es la capacidad de diálogo que tiene ahora la Junta de Castilla y León con el Gobierno central en temas concretos relacionados con la comunidad? No en temas de esos que se tratan en las comisiones interterritoriales, no, sino asuntos que son prioritarios o en un momento determinado para la comunidad. Y ya que estamos en Zamora, le pongo dos evidentes: la supresión de las paradas del tren en Sanabria o la conversión en autovía de la Nacional 122 hasta la frontera. Dos proyectos que son absolutamente esenciales para la provincia de Zamora y que duermen ahí el sueño de los justos, no sé si por falta de diálogo, por falta de entendimiento o por falta de voluntad política. Pues yo creo que es lo último. Yo creo que es lo último, porque de las primeras veces que tuve la oportunidad de hablar con Óscar Puente, ya ministro, le pedí, entre otras muchas cosas, pero una de las prioritarias era la Nacional 122. Y la Nacional 122 llega desde el límite de España con Portugal, en Zamora, hasta el límite de Castilla y León con Aragón. Toda la Nacional 122, no solo algunos tramos de la Nacional 122. Y desde luego
La interlocución lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no hay voluntad política para impulsar la Nacional 122 como autovía desde Zamora hasta el límite de la frontera con Portugal. Yo creo que la voluntad del gobierno de Sánchez es una voluntad de hacer oposición a los gobiernos de comunidades autónomas que tienen un color político distinto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, como presidente de Castilla y León, represento a todas las personas, independientemente de a quién hayan votado, independientemente de cuál sea mi color político. Y yo, cuando hablo con el presidente del Gobierno, tengo que hablar exigiendo, reivindicando, reclamando lo que es necesario, lo que es justo para nuestra tierra. Y la verdad es que ahí tengo que decir que el silencio puede ser un ejemplo de lo que es la respuesta del Gobierno de España a las peticiones que hacemos. Elena León. Buenas noches, presidente. Bueno, a todos creo que nos ha calado bastante ese lema del ruido y las nueces, ¿no? Porque lo hemos comentado a lo largo de la noche. A mí me congratula ver, usted sabe que yo vengo del mundo de la empresa, que está planteado como un proyecto por objetivos, con nueve ítems, con sus 40 indicadores en los cuales serán medibles y espero que alcanzables, ¿no? Porque para eso son los objetivos. Pero usted pone como lema ante el ruido más nueces. ¿Qué propone para rebajar el ruido nacional que muchas veces creo que no nos deja, siguiendo un argot muy agro, ¿no? Los árboles no nos dejan muchas veces ver el bosque, o incluso a los ciudadanos nos separan de la política y esa desafección que hay entre la clase política y lo realmente importante, ¿no? Para los ciudadanos, que es Castilla y León, pues en el top 3 de las mejores comunidades para vivir. Bueno, yo creo que nuestra comunidad autónoma tiene mucha historia, pero eso no puede ser algo para estar mirándonos todo el día el ombligo, sino que tiene que servir para proyectarnos hacia el futuro. Y en eso estoy convencido que tenemos que confiar, que vamos a confiar y lo vamos a conseguir. Vamos a ser ambiciosos y a estar entre las 3 comunidades autónomas. Y usted lo ha explicado muy bien. Son 9 ejes, 40 indicadores y lo que queremos es ir explicándolos poco a poco a lo largo de las próximas semanas, en el mes de noviembre o en los primeros días de diciembre. Queremos que eso sirva también de compromiso como proyecto electoral de futuro. Incluso yo iría mucho más allá. De lo que estoy hablando es de una causa, la causa de Castilla y León. Queremos crecer en Castilla y León, desde Zamora, desde Ávila, desde León, desde Soria. Pero queremos que Castilla y León crezca en España y con España. Yo creo que eso es algo imprescindible. Fieles a nuestro sentido histórico, Castilla y León siempre fue esencia de España y eso es lo que tenemos que seguir siendo en estos momentos, ahora más que nunca. Por eso yo lanzo esa ambición, esa causa por Castilla y León y también por España. Y siguiendo la pregunta que le formulaba Elena sobre el ruido y la crispación, ¿le pediría también a su partido a nivel nacional que hiciera menos ruido? Mire, yo creo que lo que está haciendo el partido a nivel nacional es decir qué es lo que está ocurriendo. No se está criticando siquiera, se está haciendo una crónica de lo que está ocurriendo. El decir que el presidente del Gobierno tiene a su hermano sentado en el banquillo, tiene al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, tiene a su mujer con graves problemas judiciales, tiene al que fue secretario de organización, los que fueron secretarios de organización, uno al borde del procesamiento, el otro en la cárcel. La mano derecha de ambos no se sabe si se le ha procesado o está a punto de que se le procese. Los acontecimientos judiciales en el entorno de Sánchez son tan rápidos que quien está provocando el ruido no es quien critica esa situación, sino que es el propio Sánchez, su gobierno y sus colaboradores. Ellos son los que están creando el ruido. Pues Alfonso Fernández Mañoco, gracias por atender aquí a Cuestión de Prioridades, como decíamos aquí en la sede de las Edades del Hombre en la Catedral de Zamora, y suerte en lo que le queda de aquí al 1, 8 o 15 de marzo. Yo me quedo con esas 3 fechas. Efectivamente, muchísimas gracias y si me permiten invitar a todas las personas una vez más a que vean esta exposición porque es fantástica, maravillosa, cuando uno
está ahí el Cristo de las Injurias y me tengo que acordar, lógicamente, de Eva, que hizo, fue un momento emocionante cuando le hizo el juramento del silencio al Cristo de las Injurias. El ver al Cristo de las Injurias, lo que significa, lo que simboliza para los zamoranos tan cerca, es un momento no solo para los zamoranos, porque hay muchísimas personas de fuera de Zamora que vienen todos los miércoles a poder ver cómo procesiona el Cristo de las Injurias por las calles de Zamora. Me lo ha señalado Luis Jaramillo hace un momento y la verdad es que impone, es una preciosidad. Muchas gracias. Bueno, hablando de Semana Santa y de Zamora y estando aquí Luis Jaramillo, pero perdona Luis, me he centrado en Eva. Eva y yo hemos compartido muchas trincheras juntos aquí en la Semana Santa. Eso está muy bien. Gracias, presidente. Un placer. Vamos a seguir analizando la dimisión de Mazón, fiscal general del Estado y otros asuntos de actualidad después de publicidad. Seguimos en cuestión de prioridades, ensimismados con la Catedral Románica de Zamora, que acoge hasta el Domingo de Resurrección la exposición de las Edades del Hombre bajo el título Esperanza. Enseguida analizamos el anuncio de dimisión de Mazón, pero antes Laura Zembranos ha hecho un recorrido por esta muestra, que suma ya la número 28, y nos va a contar algunas curiosidades. Estamos en Zamora, en las Edades del Hombre, y vamos a profundizar un poquito más en la exposición. Para ello está con nosotros José Manuel Chillón, catedrático en Filosofía y guionista de esta exposición. Gracias por acompañarnos. Se llama Esperanza. ¿Por qué se llama así esta exposición? Bueno, pues se llama Esperanza precisamente aquí, en la tierra de la desesperanza profunda, en la tierra abandonada, en la tierra despoblada, en la provincia quizá más dejada y peor casi de las provincias de la Comunidad de Castilla y León, y se llama Esperanza porque solo aquí, en el nexo de la desesperanza, pueden hacer algo así. Pues si te parece, vamos para adentro y nos enseñas un poquito más la exposición. Perfecto. José Manuel, ¿qué diferencia esta exposición de otras? Pues la primera diferencia fundamental es la estructura que ya no es en capítulos, sino que es en momentos y en movimientos. ¿Qué es un momento? Pues un momento es cada una de las partes existenciales, vitales, que aunque son muy concretas y particulares de cada uno de nosotros, sin embargo, repercuten siempre y en el futuro y repercuten siempre en el resto de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos momentos muy concretos. La exposición 3, la pasión, la resurrección y la misión. Y dentro de cada uno de los momentos, los movimientos. Por ejemplo, este movimiento, el primer movimiento, que es el movimiento de la desesperanza. Es decir, ¿cómo podemos esperar en una tierra que es así? En una tierra que está herida, que está dañada, vinculada a un urbanismo radicalmente individualista, con cifras de natalidad muy bajas y con experiencias en las que parece increíble poder sostener algún tipo de esperanza. ¿Y cuáles son las piezas más curiosas que hay en esta exposición? Bueno, una de las más curiosas es esta, es el Cristo de las Injurias, que es una obra en la que de alguna manera hemos querido, estamos en Zamora, estamos en la Semana Santa, estamos en el momento, de alguna manera, en una de las obras cumbre de la Semana Santa, para decir que aquí, en este crucificado, que es el centro de nuestra esperanza, está también toda Zamora. Es el emblema de la Semana Santa, el emblema de todos los crucificados, el Cristo absolutamente supremo, aquel que reúne a forasteros y a gentes de Zamora. No hay ningún crucificado con más devoción en toda Zamora que el Cristo de las Injurias. La temática es fundamentalmente religiosa, pero no solo se queda ahí, todo el mundo puede sentirse identificado, ¿no? Efectivamente, una de las preguntas fundamentales que me hice fue ¿qué pasaría en una exposición como esta de las Edades del Hombre para quien no le interese ni el arte, ni la historia del arte, ni se siente identificado con las convicciones religiosas? ¿Por qué podría estar uno vinculado a esta exposición? ¿Por qué le podría interesar? Porque habla de un tema del que uno no puede desasirse, que es el tema del sufrimiento. ¿Qué pasa cuando uno sufre? ¿Qué pasa cuando uno está en la debacle de su vida? ¿Qué pasa cuando uno está en la oscuridad de su vida? ¿Quién le da luz? ¿Quién le sostiene? Y lo que aquí decimos es que esa experiencia humana de que alguien está contigo es la experiencia cristiana, de que el Señor siempre estará contigo. Bueno, pues hay que venir a ver esta exposición. Es obligatorio. Bueno, pues ahora sí, vamos a la actualidad del día. La noticia es sin duda la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, pero es una dimisión, digamos, un poco en diferido, porque de momento sigue en funciones a la espera de elegir un sustituto. No convoca elecciones y el PP ahora se mueve sobre todo entre dos nombres, la alcaldesa de Valencia y el secretario general del PP valenciano. Mazón dice que ya no podía más, reconoce algunos errores, pero casi todos se los achaca al gobierno. Mazón se va con un discurso victimista. Vean. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos. Todo este despliegue
lo estamos haciendo solos, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30. Debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Pero ya no puedo más. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Alberto Núñez Feijóo apoya el anuncio de Mazón, dice que cometió errores, pero que no todo lo ocurrido en la Dana en Valencia depende solo de una persona, en referencia a Pedro Sánchez. Pide a Vox que facilite cuanto antes la elección de un nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Una decisión correcta, insisto, una decisión correcta. Solo este caso haría caer a cualquier presidente decente. En Sánchez es solo un paso más de la degradación de un país. Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano. Pues para el Gobierno y para el Partido Socialista este anuncio de dimisión llega tarde y mal. Esto es una resistencia a darle la voz al pueblo valenciano para que el pueblo valenciano decida cuál tiene que ser la nueva etapa en la Comunidad Valenciana y ese cambio de rumbo. Se va empujado por las víctimas fundamentalmente y se va hoy dando un espectáculo lamentable tratando de culpar a otros de lo que son sus propias culpas. Yo creo que hoy ha habido otra humillación a las víctimas de la Dana. Ha echado balones fuera, por supuesto, ha cargado contra el Gobierno de España, que es lo que estuvieron haciendo desde el minuto uno. No ha entendido nada de por qué hoy tiene que dimitir. Bueno, y todo esto coloca a Vox en una situación de fuerza, ya que será el que tenga que decidir si apoya o no al sustituto de Mazón y con qué condiciones. Con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, con toda la corrupción socialista. Hoy que tendríamos que estar hablando de todo esto, el Partido Popular entrega un balón de oxígeno a Pedro Sánchez con esta dimisión. El Partido Popular parece que está en grandes disputas internas, primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Y muy esperada era hoy la declaración en los juzgados de la periodista con la que Mazón comió aquel 29 de octubre en el restaurante El Ventorro. Maribel Villaplana ha llegado entre gritos de los familiares para que diga la verdad. Ha reconocido detalles importantes como que Mazón se levantaba para atender llamadas durante esa comida, que a ella no le contó absolutamente nada de su contenido, que el presidente se cambió de ropa en el restaurante y que no se mostró preocupado ni tuvo prisa cuando la acompañó al parking. Así llegaba a los juzgados de Catarroja, cara totalmente descompuesta después de sufrir este fin de semana una crisis de ansiedad. Mira la cara de mi madre, por favor. Mira la cara de mi madre. Mira la cara de mi madre. La única persona es vosotros, por favor, que la podéis ver así. Mi cara es que se me aparece llena de barro. Muchos días. Justicia por ella. Cuenta la verdad. Cuenta la verdad, por favor. Por favor, por todos ellos.
Por todos ellos, cuenta la verdad. Cuenta la verdad, dicen algunos familiares. Bueno, hoy en nuestra cuestión del día les proponíamos 3 opciones ante la crítica situación del PP valenciano. Les preguntábamos qué debe hacer Carlos Mazón. Dimitir y convocar elecciones, dimitir y poner a otro candidato o no dimitir. El resultado ganador es el que van a ver ya ahí en sus pantallas, y es que el 68%, bueno, pues decía que dimitir y luego convocar elecciones, algo que no ha hecho, porque solamente pues ha dimitido y ahora se buscará el sustituto. Luis Jaramillo, ¿qué te parece esta dimisión del futuro y el futuro de la Generalitat de Valencia? Y yo no sé si consideras que se tendría que haber hecho de otra manera, haber cerrado ya el sustituto, haber incluso convocado elecciones para evitar todavía este periodo de transición. Ha sido todo un desastre. Llega 365 días tarde. Lo hemos dicho muchas veces en estas tertulias de cuestión de prioridades, que Mazón era un político totalmente achicharrado, que era un político quemado total y absolutamente, y no solamente se ha quemado él, sino que además ha quemado a su partido. Hay estudios demoscópicos que hablan de que la situación en Valencia, que la situación creada por Mazón, llega a costar hasta 2 puntos al propio Partido Popular en intención de voto en el conjunto nacional. Yo creo que llega tarde, que debería de haber sido antes, y si ahora se ha ido, debería de haberse ido ya con todas las consecuencias, no haberse ido en la forma en la que lo ha hecho, de una forma un tanto victimista. Si reconoces errores, reconócelos desde el primer momento, no los reconozcas cuando ya vas al límite, y después de, a mí no me gusta llamarlo funeral, del homenaje de Estado que podemos llamar, que se hizo a las víctimas, que fue un verdadero trago para él. Pero, podía haber evitado si lo hubiera hecho antes, claro. Pero además es que no entiendo la forma en que se ha producido la situación. Es decir, si tienes que dimitir, dimites, haces la opción que quieras, es decir, o te vas y convocas elecciones, que es una prerrogativa que tiene el propio presidente, o das paso a otro candidato según las negociaciones. Pero lo ha dejado todo en una situación de indefensión, de indefinición, colocando además por medio que si ahora va a ver al médico para ver si le van a dar la baja durante un determinado tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo muy mal gestionado, que ha provocado además un daño añadido al Partido Popular, porque todo el cortejo mediático que defiende las tesis del Gobierno ha dejado de hablar del caso Mazón para empezar a hablar del caso Feijóo. Y eso, pues la verdad es que el resultado final para el Partido Popular ha sido verdaderamente desastroso. Eva, ¿cuánto tiempo le ha sobrado de legislatura al señor Mazón, o desde que ocurrió la DANA hace un año? El último año le ha sobrado. Entero. Le ha sobrado entero. Yo creo que ha sido desafortunado desde el principio, desde que todo ocurrió, hasta el momento de hoy. Es más, ha elegido mal hasta el día, poniendo en primera línea de informativos su caso en lugar de otros casos, haciendo un discurso victimista, que es algo que no le van a perdonar las auténticas víctimas. Es decir, no puede salir un día como hoy autoflagelándose. O sea, quiere ser más víctima casi que las propias víctimas de la DANA, ¿no? No sé si se puede comparar, pero bueno, en ese discurso lo hemos visto en diferentes momentos. Ese discurso supuraba su dolor. Pero es un dolor que llega tarde. Ese dolor tiene que ser por los otros, no por lo que te ha pasado, sobre todo cuando ha sido él el que se ha equivocado en la gestión y en la explicación de todo lo ocurrido. Es decir, los cambios de versiones para mí es una de las cosas que menos se le pueden perdonar. No solo erró ese mismo día, no estando donde tenía que estar, porque cuando externaliza que le duele mucho que le llamen asesino, vale, no eres asesino, pero sí eres un irresponsable. Mazón no estuvo donde tuvo que estar el día de la DANA. A partir de ahí lo ha hecho todo mal. El cambio de versión es imperdonable hasta llegar hasta hoy, que yo creo que además sale a la palestra con esta solución intermedia en diferido hoy, empujado un poco por las declaraciones de la periodista en el juzgado, ¿no? Es decir, se ha visto forzado hasta el último momento, y yo creo que ha hecho un daño a su partido bastante doloroso.
haces muy bien en aclarar que no es un asesino, que lo he escuchado hoy estos días en muchos sitios, pero es verdad que el dolor de las víctimas... Tiene responsabilidades políticas, pero nada más. Claro, por supuesto, pero es verdad que las víctimas, uno puede llegar a entender la situación complicada que están viviendo, de ahí lo que le decían y los insultos que recibió en ese funeral de Estado. Elena, ¿coincides con Luis y con Eva? Sí, coincido con ellos. Evidentemente las víctimas, él mismo decía, ¿no?, que tienen el derecho a expresarse como quieren. Evidentemente yo creo que no es un asesino, pero sí que es verdad que ha hecho una gestión nefasta, pero yo creo que además es un activo para el Partido Popular nefasto desde el primer momento, porque si nos acordamos fue el primer presidente de gobierno que tuvo su acuerdo con Vox cuando no era necesario, antes de unas elecciones generales. Yo creo que siempre ha sido bastante poco hábil, o como tú decías, ¿no?, hasta para elegir el día, desde el día que se inviste presidente hasta el día en el que dimite y se va, de una forma, o sea, no sé, en cualquier discurso siempre decimos todos que cuando tú dices una exposición y pones un pero, todo lo que venía antes ya no vale para nada, ¿no? Entonces, yo dimito, tengo mea culpa, pero que es cierto que yo creo que la desgracia de la Dana, que ha sido enorme, no depende solamente de una sola persona, pero cuando tú eres el presidente de una comunidad en el que ha habido 230 muertos, o sea, la responsabilidad es tuya y no serás el primer y el último culpable de absolutamente todo, pero sí el responsable. Y yo creo que todo este año coincido con vosotros que le ha sobrado absolutamente. Ni siquiera debió ser protagonista de esa reconstrucción una vez que ocurre la Dana el 21 de octubre. Yo creo que no, porque además cuando tú pretendes ser el líder de algo tan importante como esa reconstrucción, que ahora mismo todavía está muy en palmitos, ¿no?, en Valencia, lo primero que tienes que tener es el apoyo de la gente y la credibilidad. Y no tenía ni una cosa ni la otra. Yo creo que en el momento que la Dana pasa, esa reconstrucción debería haber, ahora sí, ¿no?, haber dado paso a otra persona, incluso de su propio partido, cosa que creo que hoy se lo pondría muy difícil a cualquiera. Yo no sé quién en el Partido Popular de Valencia ahora mismo va a levantar la mano para decir yo me encargo de esto, ¿no?, porque tiene una labor por delante muy complicada. Es que ahí está el problema. La reconstrucción no es algo que se chasquean los dedos y acaba todo reconstruido, sino que necesita, va muy diferido en el tiempo, es decir, necesita tiempo, son necesitas obras la paciencia que hay que volver a proyectar, el apoyo, claro, eres el flautista de Amelín, ¿no?, de un proceso muy importante. Ser gestionado por alguien que tenga la confianza y traduce además confianza por paciencia de los propios ciudadanos que lo han sufrido. Y Mazón desde el primer momento se vio que era una persona que estaba totalmente fuera de juego. Cuando era un presidente que no podía salir ni de su despacho, ¿no?, sin que le increparan. O sea, tú tienes que tener el apoyo de la gente y la confianza y esa paciencia, lógicamente. Eso no se reconstruye en 15 días. Pero fíjate, habláis de esa reconstrucción y hoy precisamente a lo largo de su intervención él ha sacado a relucir la gestión de la reconstrucción, cosa que a mí ahí políticamente me ha dado verdadero vértigo. No era el día de hablar de logros. No era el día, no se trataba de un discurso hoy político en esa línea, sino de un acto casi de contrición para evidenciar el me voy, y además me voy por esto, porque he errado. Pero es que hasta en el discurso de hoy, cuando habla de error, cuando cita esa palabra, baja el tono a veces. Cosa que también bueno, y siempre denota, que asume algún error, de inmediato le achaca al gobierno, ¿no? De hecho el titular también es un poco ese, es decir, bueno, yo me he equivocado, pero la culpa gruesa la tiene otro. No, perdón, la culpa gruesa la podía haber tenido el otro, como discurso político, si tú no hubieras hecho todo este proceso durante ¿Y el otro este que es el año? gobierno, creéis que va a asumir algún tipo de responsabilidades? Ahora el paso siguiente es que alguien entone, no sé si el mea culpa desde un punto de vista político. De antemano te digo que no, porque yo esta mañana se ha entrevistado ya en algunos medios de comunicación a algunos ministros, se les ha dicho, oye, ¿y responsabilidades que tienen ustedes? Y nadie tiene responsabilidades. Eso ya es estrategia política, ese es otro error estratégico. Como Mazón estaba profundamente quemado y era el objeto del 99% de las críticas, la parte que haya podido errar, que seguro que hay cosas que enmendar en la Administración central, ha quedado totalmente opacada. Y se van de rositas. Se ha cargado él con todo el equipo de forma voluntaria. Mira, aprovechando que estamos en una catedral, ha sido un acto de contrición muy poco creíble, sinceramente, porque cuando pones, o sea, yo me arrepiento, pero la culpa es el de enfrente. Y yo creo que hay... Pero hay dos
yo creo que ha habido dos grandes problemas, ¿no?, en la gestión de la Dana, que llevamos un año dándole vueltas. Una fue esa alerta mal enviada a destiempo, tarde, cuando ya había gente ahogándose, y eso es responsabilidad de la Generalitat y, por tanto, por ende, del presidente. Pero luego la gran infraestructura, que es el Barranco del Pollo, que ha sido lo que ha causado ese drama, ¿no?, porque ni siquiera estaba lloviendo en muchas de las localidades donde ha habido muertos. Eso es una gestión del Gobierno central y de cómo no se han hecho unas obras que sigue sin hacerse ni se le espera. Es cierto que en Valencia faltan muchas cosas por hacer y hay 3.000 niños todavía que siguen dando clase en barracones, pero esa gran obra, que si hoy volviera a llover pasaría exactamente lo mismo, depende del Gobierno central. Y nadie habla de eso, nadie dimite y nadie se hace responsable. En Vox también, porque ahora Eva es el que tiene la decisión de apoyar o no al sustituto de Mazón, incluso de que haya elecciones anticipadas también en la Comunidad Valenciana. Escuchando a Abascal, ¿qué crees que va a ocurrir? Fíjate, es que Vox encima queda posicionado en un lugar casi privilegiado. Casi privilegiado. Bueno, al final el juez y el árbitro, siendo juez y parte, acaba siendo Vox. Un partido al que meten el gobierno precisamente. Pero también Eva tiene una responsabilidad importante. Imagínate que por lo que sea deciden no apoyar al candidato, hay elecciones autonómicas en Valencia y gana la izquierda. Eso Vox también tiene que medir muy bien el resultado que puede haber en Valencia, ¿no? Pero demoscópicamente hablando, Vox sabe que en este momento el Partido Socialista no vive sus mejores momentos en Valencia, ni siquiera con la Dana, ni siquiera con la Dana. ¿Qué va a exceder Vox? Desde mi punto de vista, lo que más daño haga al Partido Popular, que es su objetivo directo, limar desde el Partido Popular para su propia cosecha. ¿Qué hará Abascal? Quedarse donde está, quietecito, esperando a ver cómo se mueve el Partido Popular, porque claro, todo lo que está pasando también en cuanto a quién va a ser el candidato habla de una división interna del Partido Popular en Valencia, que es un partido muy complejo de gestionar a lo largo de todo este tiempo, y él ha dicho: cuando el Partido Popular se aclare, yo decidiré. ¿Y qué va a decidir? Lo que más daño le haga al PP, no tengas ninguna duda. Contigo, porque además demoscópicamente le interesa sobre todo hacer el mayor daño posible al Partido Popular. Porque además yo creo que Vox, el objetivo no es la comunidad seguramente, ni ninguna provincia, sino el objetivo siempre ha sido a nivel nacional. Y todo lo que pueda desgastar al Partido Popular, pues lo va a hacer, es que el mayor daño posible. Es que además este caso tiene una dimensión nacional, es decir, no se queda adscrito a una comunidad autónoma, y el cisma que puede haber internamente en el Partido Popular, ojo, que los cismas internos de un partido bueno, en Valencia ya tienen experiencia de cismas internos que han podido desgastar al líder nacional. De todas maneras, me gustaría hacer un apunte, y es el siguiente. Yo creo que Feijóo ha demostrado a lo largo del tiempo que lleva al frente del Partido Popular que trata de ser muy respetuoso con las organizaciones territoriales, con la visión interna de las organizaciones territoriales. Pero él tiene que ser consciente de que lidera un partido en el ámbito nacional y que muchas, como se está comprobando en Valencia, cuestiones territoriales terminan afectando al conjunto nacional. Y al final, la tardanza en pedir, porque es verdad que hemos visto todos que el Partido Popular en las últimas etapas ha abandonado, por decirlo de alguna forma, a Mazón, lo ha dejado a su suerte, diciendo no cuentas con la estructura del partido, o por lo menos con la defensa cerrada del partido. Feijóo tiene que ser consciente de que en algunos casos va a tener que intervenir para poner orden. Pero es que iba a comentar, es que no es una isla estanca. Y luego espérate que no empiece a contaminar otras elecciones autonómicas, como va a pasar con María Guardiola, o incluso en esta comunidad autónoma. Y sobre todo en este caso, que no se trataba de un tema meramente político, sino que había un drama detrás. Claro, es decir, es que... Es un tema delicado. ¿Quién no estamos...? Elena, permíteme porque hay tantas cosas que han pasado este lunes, que, en fin, de vértigo, desde luego, desde un punto de vista de la actualidad informativa y política. Vamos con el fiscal general del Estado, que se ha sentado hoy en el banquillo por primera vez en la historia de esta institución. Con la toga puesta, ha tenido que contestar a las preguntas por supuestos delitos de revelación de secretos en el caso de un particular, ya saben, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Él niega todos los cargos. Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Bueno, pues hoy Chema Nieto hace un paralelismo entre Mazón y el fiscal general del Estado y lo dibuja así en su viñeta.
Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¡Qué coincidencia! Mazón y García Ortiz eclipsándose mutuamente. En vez de un alineamiento astronómico, podríamos decir que es un alineamiento desastronómico. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Las fases del eclipse. Eva, en un día de dimisiones como hoy, ¿el fiscal general del Estado debería haber dimitido? Pues la ley no se lo exige y el otro día escuchaba a un magistrado decir que eso habrá que revisarse, porque claro, que la institución que tiene que ser la garante de la legalidad esté sentado en el banquillo, aunque no es un banquillo, sino un escaño, porque ha tenido la posibilidad de quedarse posicionado en el lugar habitual junto a sus abogados defensores y en el lugar de la Fiscalía con la toga puesta. Es una imagen que impresiona. No sé lo que opinaría la profesión fiscal, pero... Bueno, hay asociaciones de fiscales que hace tiempo ya pidieron su dimisión, sí. ¿no? Entonces, la ley es verdad que no lo establece per se, pero el sentido común es el sentido común. Si resulta que sí establece que cualquier fiscal en el ejercicio de su función tiene que ser retirado si tiene una acusación de estas, un procesamiento de estas características, con más razón el jefe de los fiscales. Es el sentido común. Lo que pasa es que, bueno, es decir, si nos empezamos a coger cuestión que ya empieza a pasar demasiado en la justicia y lo hemos visto en la Constitución, que lo que no se dice está tácitamente permitido, pues entonces vamos a llegar a un punto absolutamente irracional. A mí me parece que esas imágenes que hemos visto son un auténtico desprestigio para la justicia. Y no porque el fiscal general del Estado esté condenado ya, que tiene tanto derecho a la presunción de inocencia como cualquiera, sino por el hecho de que en el ejercicio de la profesión quien tiene que acusar es acusado. Pero también hay una variable importante, y es que el Gobierno, desde el primer momento, le ha apoyado y, de alguna forma, sin decirlo, le ha exigido que no se vaya. No le ha dejado irse. Eso todavía el señor Bolaños lo hemos escuchado muchas veces. Y hoy mismo también. El Gobierno seguía apoyando hoy mismo al fiscal general del Estado. Hablaba el Partido Popular de corrupción institucional. Es que es la primera figura. Es más, la persona que ejerce fiscal es un subordinado de él. Claro. Y el testigo primero del caso hoy era el fiscal instructor de la causa original. Es que es todo como todo elevado al absurdo, ¿no? O sea, ver al fiscal general declarar con la toga que le defiende un el subordinado. gobierno, ¿no? Como dice José Luis, pero ¿quién es un ministro o un representante del gobierno para decir si una persona es inocente o culpable? O sea, es que es todo como un batiburrillo. Más allá de la sentencia, sea condenatoria o no, el daño a la institución. El daño a la institución, o sea, ver al fiscal general... Más allá del señor García Ortiz, eso es irreparable. Pero, José Luis, el daño a la institución comenzó el día que al presidente del Gobierno le hicieron una pregunta y le dijeron ¿de quién depende la Fiscalía? Claro. Sí, pues eso. Efectivamente. No, la pregunta no fue esa. Esa fue la respuesta del presidente. Perdón. ¿De quién depende la institución? Pues eso. Claro. Y después la demostración del hecho teniendo la consideración del fiscal general del Estado casi como si fuera un ministro más de su Gobierno. Y poniéndole en un planteamiento. Es entonces, el ministro número desde ese 23. punto de vista, oye, saldrá lo que salga del juicio, pero la cuestión es impresentable. ¿Qué opinaría un fiscal si a alguien que está acusado borra su teléfono el día antes de que se lo pidan? O sea, ¿qué pensaría un fiscal? O sea, pues eso es lo que pensamos el resto o una mayoría de ciudadanos, clarísimamente. Y luego vendrán efectivamente las pruebas y veremos si hay materia o no la hay. Desde luego, cuando se llega al punto en el que estamos, algún tipo de sospecha y de indicio claro y absoluto tiene que haber, porque si no estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente. Es que ha llegado a juicio. Exactamente. Al llegar a juicio es porque hay indicios. Esto no es la manía de una serie de señores persecutorios. No, ni un bulo, ni
la prensa que tiene culpa de promover bulos contra el ¿Pero quién gobierno. dice eso, Elena? Si eso no lo dice nadie. No sé, eso no lo lo dice he oído nadie. yo por algún sitio. Estamos ya un poquito hartos, ¿no?, de ese tipo de cuestiones. No queremos terminar el programa sin hablar del importante retorno, también económico, que ha supuesto para todas las capitales y municipios que han acogido las Edades del Hombre a lo largo de la historia en Castilla y León. Mi compañera Laura Zembrano se ha dado una vuelta por Zamora para pulsar qué expectativas tienen los hosteleros, los comerciantes de esta muestra. Hace poco más de 2 semanas que comenzaron las Edades del Hombre con la exposición titulada Esperanza. Es la tercera vez que esta muestra de arte sacro recae en la provincia de Zamora y en ocasiones pasadas tuvo una gran repercusión sobre los hoteles, los restaurantes y el turismo. Vamos a comprobar si ahora ya se está notando. El fin de semana sí que hay una afluencia de público que yo antes no he notado en estas fechas. Estamos recibiendo sobre todo mucha demanda de grupos que se interesa por menús y por cómo es nuestra carta para poder comer aquí en Zamora. Porque la visita es doble, primero cultural. Hemos visto unas cuantas, como somos de Palencia, por supuesto de Palencia, Valladolid, Salamanca, León. Muy bien, tiene unas piezas estupendas. Impresionante. Para mí. Me gusta muchísimo el arte, me gusta estar, que me lo expliquen. Pero después son muchos los que deciden descubrir la ciudad. Tiene mucho encanto todo el centro de Zamora, todas las iglesias que hay y pasear por estas calles es una maravilla. Y los que no dudan en probar su gastronomía o incluso pasar varios días aquí. Hemos venido expresamente a esto, aprovechamos para comer, dar un paseíto por la ciudad. Además tenemos mucha garantía de que se come bien. Y de los buenos vinos que tenéis aquí, o sea que de todo un poquito. Para los que aún no han venido, aquí algunas recomendaciones. Hay mucho dulce que pueden probar, sobre todo el vino de la denominación de origen de Toro, aunque tenemos otras denominaciones, arroz a la zamorana, el bacalao, al ajo arriero. Una oportunidad para el turismo y en concreto para sus restaurantes, hoteles y comercios que agradecen el aumento de la afluencia en la ciudad. Bueno, yo que todavía no he cenado, el arroz a la zamorana, en fin, estas cosas, Eva. Bueno, para cenar, cuidado. Bueno, también, sí, es verdad. Vente todo un día, comes y luego cenas. Eso es. ¿Se nota ya el turismo en las calles, en el casco histórico, en fin? Pues sí, y sobre todo se nota esa alegría, el tener un revulsivo, un punto más de interés que poder mostrar y por tanto ser un atractivo. Y es que es un atractivo. Es que ahora mismo estamos aquí en un lugar privilegiado, hemos convertido una catedral en un museo. Sí, en un museo que tiene a Goya, al Greco, a Zurbarán, a Juan de Juni, a Siloé, que por primera vez las Edades del Hombre traen a Velázquez. Este es Gargallo. Gargallo, el gran profeta de Gargallo, que es estoy a los pies de Gargallo. Una maravilla. Por primera vez las Edades del Hombre tienen a Picasso y a Velázquez juntos. Todo eso, ¿dónde lo veis? En el Museo del Prado o en esta temporada en la Catedral de Zamora, así que... Esta ciudad tiene una cosa muy interesante y es cuando saca el orgullo de lo zamorano, de lo propio. Y solamente se siente verdaderamente orgullosa cuando muestra algo, cuando es capaz de mostrar algo. Que suele de ser en presentar Semana algo. Santa, no sé si Claro, es una vez al año pero en o esta más ocasión veces, pero... tiene la posibilidad de mostrar algo al mundo durante una larga temporada y no en Semana Santa, que es una oportunidad única para ver la ciudad de una manera mucho más tranquila, porque la Semana Santa es muy intensa y hay muchísima gente. Entonces, es una invitación a venir a Zamora. Eva, ¿y está la hostelería y el comercio preparado para avalancha de turistas? Está y tiene que estarlo. Muchas veces no es esperar a estar, sino... Prepararse. Estar seguro de poder con ello y claro que se puede y es una oportunidad y desde luego lo que no se puede es perder. Bueno, yo no soy zamorana, es que a ellos les puede el corazón, pero yo recomiendo, mira, hemos estado viendo a puerta cerrada hoy que es lunes este recorrido por la catedral, que además me has acompañado Luis, que eres un gran conocedor y de verdad recomiendo a todo el mundo que venga porque es una maravilla. Yo que soy una enamorada de esta ciudad, que me encanta, tengo muy buenos y grandes amigos aquí y siempre soy muy bien recibida, así que todos los castellanos... Bueno, pues lo ha dicho el presidente de la Junta, lo ha dicho Laura Zembrano, os lo digo yo, lo dice Elena, lo dice Eva y lo dice Luis Jaramillo. Por favor, vengan aquí, desde donde nos estén viendo, hasta el domingo de Resurrección estará abierta y a veces incluso se puede alargar un poco más la muestra. No, pero no hay que apurar, por si acaso. No, que no apuren. Luis, gracias por estar aquí en tu tierra. Siempre Eva, un placer. ha sido un placer.
que te estrenes en Cuestión de Prioridades. Bueno, yo encantada. Quiero verte más veces por aquí. Gracias a vosotros por haber venido. La verdad es que la ocasión merecía la pena. Merecía la pena. Elena, gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias. Y a ustedes les veo mañana, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.